Hola, soy Raúl Manríquez y bueno, en este breve video vamos a describir un poco en qué consiste la epistemología compleja propuesta por el filósofo francés Edgar Morin. Como se sabe, nuestra manera de comprender la realidad, de entenderla, de explicarla, está determinada por el paradigma de pensamiento en el que estamos instalados, nuestra visión del mundo. En nuestra época, desde lo que llamamos modernidad, ha prevalecido eh, eh, un paradigma, el paradigma que llamamos moderno, que se caracteriza por la racionalidad y por el pensamiento científico. A través de la ciencia, ciertamente hemos logrado explicar buena parte de los fenómenos que acontecen en el universo, también en la sociedad y en el propio ser humano. Sin embargo, las teorías científicas en algún momento son incapaces de explicar la realidad, y ahí en todos los ámbitos del conocimiento hay puntos oscuros todavía. Quizá parte de las limitaciones de este pensamiento, de este paradigma de pensamiento, es que se hace un esfuerzo por simplificar la realidad. Edgar Morin le llama el paradigma de la simplificación. Buscamos explicar la realidad de la manera más simple posible, considerando, por ejemplo, que hay una causa para los fenómenos, y esto, sin embargo, no corresponde a la realidad. Dice Morin, no hay fenómenos simples, todos los fenómenos que ocurren son complejos, y su propuesta de explicar la realidad, de comprenderla desde la complejidad, tiene varias características que a continuación describimos. En primer lugar, considera que no se puede entender la realidad desde sus partes. La ciencia realiza el análisis, es decir, la separación en las partes para entender el todo. Pero un sistema no se puede entender solamente desde sus partes, ya que lo que produce un acontecimiento, un fenómeno o un ser es justamente la interacción de sus partes, no las partes en sí por separado. Me parece que hay dos de los ejemplos que mejor ilustran cómo funciona la interacción. Uno de ellos es el cerebro, o sea, la función del cerebro, a la que llamamos mente o digamos el pensamiento, no se puede explicar solamente desde las neuronas aisladas. En cada una de las células por sí misma es imposible detectar una actividad como el pensamiento. Este se produce gracias a la compleja red, a la interacción compleja que se da entre ellas a través de impulsos eléctricos. Lo mismo ocurre con la sociedad, que sería otro ejemplo muy claro. Es imposible estudiar la sociedad o comprenderla solamente desde uno de sus factores, por ejemplo, solamente desde la religión o solamente desde la economía o cualesquiera de los factores que querramos tomar por separado. Para entender una sociedad necesitamos estudiar cómo han interactuado todos los aspectos que la integran: la ciencia, la filosofía, la economía, las relaciones sociales, los individuos, etc. Es decir, se trata de un fenómeno complejo en tanto interactúan numerosos factores donde todos son importantes en igual medida, y solamente observándolas como un todo interactuante es como podemos entenderla. Otra característica del pensamiento complejo es que considera inadecuado uno de los requisitos del paradigma de la simplificación con el que ha operado la ciencia mucho tiempo, que es la separación del sujeto y el objeto. Se considera en este paradigma tradicional, en la epistemología tradicional,
que es necesario que el sujeto se aleje del objeto, que no influya en el objeto a la hora de estudiarlo para llegar a un conocimiento más preciso. Morán dice que esto es imposible e inadecuado. En tanto sujeto y objeto conforman un sistema, entre los dos hay una estrecha relación, y eso es justamente lo que permite comprender al objeto en estudio. O sea, hay una estrecha relación entre sujeto y objeto. Si somos capaces de verlo así, de estudiarlo como algo indisociable, podremos comprender los fenómenos, ya que hay una influencia mutua. Tanto el sujeto influye en el objeto que está estudiando, como el objeto influye en el sujeto, modificando su percepción de la realidad. Por otra parte, considera también inadecuado separar el objeto del medio ambiente. No es posible aislarlo del medio en el que ocurre. Un ser vivo hay que estudiarlo en su medio ambiente, un individuo hay que estudiarlo en el medio en el que se desenvuelve. Finalmente, otra característica de la epistemología completa es la manera en la que accedemos al conocimiento. El cerebro no tiene un acceso directo a la realidad. Nos relacionamos con los objetos, con los acontecimientos del entorno solamente a través de los sentidos. Entonces estos sentidos son traducidos en impulsos y nos llegan al cerebro, y en el cerebro se forma una representación de la realidad. Tenemos entonces que interpretar la realidad a través de representaciones. Estas representaciones están influidas por dos limitaciones, desde luego. Primero, la de los sentidos. Cómo perciben nuestros sentidos la realidad, qué tanto se corresponden con ella. Y por otra parte, nuestro paradigma de pensamiento, la cultura en la que estamos inmersos, y que influye de manera también muy significativa en la realidad, en la representación de la realidad que construimos en nuestro cerebro, y que tiene una gran influencia pues de nuestra cultura, el paradigma de pensamiento que nos guía. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro problema de investigación, que tiene que ver con la relación entre la literatura y la filosofía? Bueno, en principio diríamos que hay una interacción entre el texto y el lector. Se forma un sistema entre el mundo del texto y el mundo del lector. En el texto subyace una cultura, la de la época en la que fue escrita, la del autor que lo escribió, y en el mundo del lector subyace también la cultura del lector. Esta interacción es lo que permite el acercamiento, que el lector se adentre, se integre al mundo del texto y que lo comprenda. Por otra parte, bueno, desde luego la interpretación de un texto se da también a través de una representación en el lector, y esta representación está determinada por la cultura del lector, por es decir, la hermenéutica, la interpretación que un lector hace de un texto. Como diría Gadamer, es una interacción, un diálogo entre los supuestos, los valores que hay en el lector y los supuestos y valores que hay en el texto. De esta manera es posible entender el proceso de la lectura, la relación entre el texto y el lector como un proceso complejo, y podemos relacionar así la epistemología de Edgar Morin con este problema de investigación, la relación entre literatura y filosofía. Muchas gracias, nos seguimos viendo por aquí.